Nos repiten que vivimos en un milagro, que según que somos ejemplo de progreso. ¿Dónde están las universidades y escuelas prometidas? Hospitales nuevos. Lo que más se ha levantado en estos años no son escuelas, son cárceles. Y lo que más se ha expandido no es la esperanza, sino el miedo. Nos vendieron la sopa de pitos más cara de toda Centroamérica. Nos dieron paja de una historia brillante para los extranjeros, para la diáspora que aplaude desde lejos. Pero adentro del país se sigue la misma herida de siempre, tapada con luces, discursos bonitos. Entonces, les invito a que por un ratito seamos la tetunta, quitémonos la venda y miremos con claridad. No escuchemos la propaganda barata del Estado. A veces el silencio también grita, y lo que grita es dolor hoy día. Y vamos a hablar sobre eso, que en El Salvador las heridas no han cerrado. Yo diría que se han cubierto con silencio, se han disfrazado con trabajo, migración, sobrevivencia. Y décadas después ese silencio sigue marcando a todo un país. Y lo que llamamos duelo congelado se conoce como un dolor que se queda atascado porque nunca hubo ese espacio para procesarlo. Entonces nuestra gente lo ha normalizado tristemente, y reflejando pues la guerra nos dejó muertos, desaparecidos, torturados y muchos exiliados, y también dejó algo invisible, generaciones enteras que han aprendido que hablar es algo peligroso, desafortunadamente. Y ese silencio se heredó. No solo lo guardaron los sobrevivientes, lo aprendieron los hijos. Y lo que conocemos como trauma transgeneracional se entiende como el dolor que viaja en silencio, como un fantasma. Imagínense que cambia de casa pero no se va. Y así una comunidad entera sigue marcada por una herida que no sana. Y pues ahora llega un presi como Cepillín. En vez de abrir caminos para sanar, los cierra. En vez de reconocer el pasado, lo niega. En vez de ofrecer espacios de memoria, exige olvido. Y ese olvido es violento, porque es otra forma de silenciarnos colectivamente. Porque el trauma no lo desaparece haciendo eso, lo enquista. Y cuando un líder ordena una amnesia nacional, lo que hace es profundizar ese trauma colectivo, obligando a todo un pueblo a vivir con la herida abierta, pero tapado bajo propaganda del Estado. Quiero que consideremos los siguientes casos de cómo en carne propia mucha de nuestra gente vive esto en realidad. Tomemos un joven que de Soyapango, por ejemplo, creció sin escuchar jamás a sus padres hablar de la guerra. Y si preguntaba, ellos le decían: cállate, no preguntes eso, hablemos de otra cosa. Ese joven repite hoy frases, propaganda del presi. Con el presi estamos mejor, dice. Él nos trajo paz. Pero no entiende que esa paz es silencio impuesto. Y no sabe que el costo de ese silencio es la repetición de la misma violencia, pero con otra cara. O el caso de una abuela que reside en Los Ángeles y su nieta le pregunta: abuela, ¿por qué dejó El Salvador? Y la señora se queda callada, desvía la mirada y le dice: vine por trabajo. Pero en su silencio guarda un secreto. Huyó después de que los soldados quemaron la casa de su hermano. Ese recuerdo todavía la persigue, pero nunca lo nombra. Y esa imagen todavía la despierta de madrugada, con el corazón acelerado. No cuenta que duele demasiado hablar de esto, pero tampoco lo dice porque siente que nadie la quiere escuchar aquí. Entonces su silencio es como un mecanismo de defensa que llamamos evitación traumática. Y esa nieta siente que hay un hueco en su historia y crece con ese vacío inexplicable, y ese vacío es trauma heredado. El caso de los maestros, el caso del maestro perseguido, un profesor de secundaria que protesta porque el ministerio le debe 2 meses de salario. Habla en voz alta en una marcha, pide dignidad. Una semana después le llega una citación y lo acusan de alterar el orden. Ahora él vive con miedo de ser despedido o peor, encarcelado. Su historia refleja la nueva fase del trauma colectivo. Diríamos que ya no hay pandillas, así que ahora el enemigo se vuelve cualquiera que resiste contra el régimen. El trauma cambia de uniforme, pero el miedo es el mismo. Lo que antes era miedo a la guerra,
después a las pandillas, hoy es miedo al propio Estado. Y ese miedo es repetido de generación en generación y se convierte en una cárcel invisible. El caso del doctor en el hospital público, un médico que denuncia que no hay insumos para atender a los pacientes. Lo hace porque está cansado de ver morir a la gente por falta de medicinas básicas, y pues días después recibe amenazas en las redes sociales. Lo señalan como enemigo de la patria. Resulta que ese médico vive la tensión entre ética y miedo, y su miedo no solo es suyo, es un miedo que todo el pueblo siente. Lo llamamos trauma vicario, que viene siendo el dolor de ser tanto sufrimiento ajeno que termina siendo parte de uno mismo. Pero en vez de recibir apoyo psicológico, tristemente lo que recibe este doctor es persecución, porque el gobierno prefiere gastar en publicidad antes que en salud mental o servicios básicos. Tomemos el caso del activista ambientalista, una joven que tiene 25 años de edad, lucha contra un proyecto minero que amenaza el agua de su comunidad, organiza vecinos, reparte volantes, da entrevistas, y resulta que una noche hombres encapuchados la siguen hasta su casa. Desde entonces ella vive con paranoia, siente que la vigilan, que la pueden desaparecer de cualquier momento. Su caso muestra cómo la represión se recicla. Antes perseguían a campesinos acusados de ser guerrilleros. Hoy persiguen ambientalistas acusados de oponerse al progreso, según dicen los encabezados del periódico. La estrategia es la misma, sembrar miedo para callar voces incómodas. O el caso del joven vendedor ambulante, que es una de las víctimas en eso de que están gentrificando San Salvador y reprimiendo a vendedores ambulantes, que en realidad es el rostro de San Salvador histórico. Este joven es detenido durante un operativo por alterar el orden público y tristemente pasa 3 semanas encarcelado, sin juicio, pierde su mercadería, su familia pasa hambre. Desde entonces, el simple sonido de una sirena le provoca sudor frío y palpitaciones. Su cuerpo vive en estado de alarma constante. Un ejemplo claro de estrés postraumático. ¿Cuántas personas en este país siguen prisioneras del miedo aún después de ser liberadas? El caso de un periodista que denunció corrupción del Estado. Desde entonces revisa sus alrededores a todo tiempo. Su hija percibe su nerviosismo. El miedo inevitablemente se hereda. Es ansiedad mantenida producto de la persecución y del trauma transmitido. ¿Qué sociedad se construye cuando el miedo se vuelve lenguaje cotidiano? El caso de un artista callejero. Vio sus murales de memoria histórica borrados con consignas oficiales. Desde entonces cada aerosol que sostiene le provoca un nudo en el estómago. La censura revive heridas pasadas. El cuerpo recuerda la impotencia. Es trauma por represión simbólica. ¿Cómo puede sanar una cultura a la que se le niega su voz? Una migrante que vive en Los Ángeles observa cómo sus hijos repiten discursos propagandísticos sobre su país. Ella siente que la memoria les fue arrebatada. ¿Qué pasa cuando el progreso borra la historia de quienes la sostuvieron desde lejos? Y muchos casos así. Un campesino de Morazán vio cuerpos en el río durante la guerra y hoy enfrenta otro despojo en nombre del según progreso. Su cuerpo manifiesta lo que el pasado no ha resuelto: insomnio, dolores, fatiga. Es trauma transgeneracional. ¿Cuántas veces debe repetirse la historia para que un país escuche su propio dolor? Una enfermera fue despedida tras denunciar la falta de medicinas. Padece de taquicardias y dificultad para respirar, síntomas de somatización del cuerpo que grita lo que la sociedad silencia. ¿Qué país castiga a quien cuida la vida? Una maestra fue reprendida por enseñar sobre el mozote. Desde entonces enseña con miedo, sintiendo que la verdad se ha vuelto delito. Vive una retraumatización institucional, el pasado reviviendo bajo otro uniforme. ¿Qué memoria quedará cuando educar se convierta en un acto de desobediencia? Hoy, en el presente, la herida no cura. Cepillín gobierna con una estrategia clara. Neguemos el pasado. Vamos a imponer amnesia y vestir la represión con propaganda. Mientras que nuestra gente necesita espacios de sanación,
El Estado ofrece espectáculos mediáticos, se recortan programas sociales, se desmantelan iniciativas comunitarias. En su lugar, publicidad, videos virales, estadios, slogans. La humanidad de nuestra gente no es prioridad. Estemos claros en eso. Lo único que importa es la lealtad ciega que le pueden ofrecer a este régimen. El trauma congelado se manifiesta en la desensibilización colectiva. La gente ya no se sorprende al ver miles de encarcelados sin juicio. El recuerdo de soldados en las calles ya está normalizado. La gente no reacciona al escuchar que mueren inocentes en prisión. Y con eso me refiero a la nueva población que está llenando las cárceles. Maestros, ambientalistas, activistas, doctores, maestros y todo aquel que se considere un oponente al Estado es vulnerable. Periodistas. El miedo antes a la guerra y después a las pandillas, hoy es miedo al propio Estado. Y el miedo es la herramienta perfecta para poder silenciar a este pueblo. Como hoy ya no hay pandilla que llenar las cárceles, el gobierno busca nuevos enemigos. Ahí es donde entran los maestros que protestan por sus salarios, pensiones, doctores que denuncian falta de recursos, los ambientalistas que oponen a proyectos extractivos que afectan comunidades marginadas, periodistas que investigan abusos, actos de corrupción en el gobierno, incluso hasta vínculos con pandillas. Todos ellos se convierten en resistencia y por tanto en objetivos del aparato represivo. El mensaje es uno claro: cualquiera que no aplaude, cualquiera que cuestione, puede ser el próximo en desaparecer tras los muros de una cárcel. Eso también es un trauma colectivo porque cada arresto injusto, cada voz silenciada, no solo hiere al individuo, hiere a la comunidad entera. Envía el mensaje de que es mejor callar, refuerza la herencia del silencio y nos convierte en espectadores pasivos de nuestra propia represión. El duelo que nunca se procesó en los 80, hoy se recicla en otra forma de silencio. Lo que no se lloró entonces sigue ahogándonos hoy. Y Cepillín lo sabe. Por eso insiste en borrar el pasado, en desacreditar a los sobrevivientes de la guerra, en llamar irrelevante la memoria histórica. Porque un pueblo que recuerda, que procesa su trauma, que sana, es un pueblo que no se deja manipular con propaganda. Pero un pueblo con duelo congelado, con heridas sin procesar, es más fácil de anestesiar. Lo perverso es que la estrategia funciona. Muchos jóvenes sin memoria histórica creen que la represión actual es paz, creen que la propaganda es verdad. No entienden que la represión que hoy aplauden es la misma que desangró a sus abuelos. Y mientras tanto, los sobrevivientes envejecen sin haber hablado. Los hijos cargan fantasmas sin nombre. Y la nación entera camina con una herida tapada, pero nunca cerrada. Sanar como un pueblo exige lo contrario: recordar, abrir espacios de memoria, llorar lo que no se lloró, nombrar a los muertos, contar lo innombrable, porque el trauma no procesado siempre se repite, y eso es lo que vemos hoy día: la violencia renaciendo con otro uniforme, con otra bandera celeste, pero con la misma lógica de silenciar y controlar. El reto de nuestra gente, de nuestro pueblo, dentro y afuera del país, es romper ese ciclo, resistir la amnesia oficial, la sopa de pitos del Estado, archivarnos aunque nos quieran arrancar la voz, sanar en colectivo, porque solo un pueblo que recuerda puede construir justicia. Solo un pueblo que sana puede verdaderamente ser libre.